acá se están acomodando, acá. Son 10 años nomás. Patricio Zapata hace 10 años que se sienta allá. Yo devuelvo inmediatamente la selva. No podía jamás. Ay, no, es que Patricio. Estoy muy nervioso, Patricio Zapata, ¿cómo se siente en esa nueva ubicación? Aquí estuvo Fernando Atria, ha estado aquí, ha estado Néstor Tone acá. Sí. Vamos a ver qué pasa con. Pero se sienta a la izquierda y a la derecha. Ya. Voy a ver qué pasa. Si hago el loco hoy día va a ser culpa de dónde estamos sentados ya. Pero puede ser una buena premonición. Oye, solo comentarles que en La Serena, solamente en La Serena, está el cielo completamente despejado hoy con una máxima de 17 grados. Bueno, como ya escucharon ustedes, acá se estaban acomodando. Estamos con Patricio Zapata, que es presidente del Centro de Democracia y Comunidad, el Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana, que hoy está acá ¿viste cuando estamos en la sala de clase, cuando te cambian de lugar, ¿no? Porque se portó mal. Claro. O cuando te cambian de lugar en el equipo, ¿no? De fútbol. Porque no está rindiendo. No está rindiendo. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Te mandan a la banca. Aldo Casinelli, de Renovación Nacional, director ejecutivo de Datacamp. ¿Cómo te va, Aldo? Muy buenos días, un gusto. Buenos días, Cristian Valenzuela, director de Ideas Republicanas y militante del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Y Karina Delfino, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, secretaria ejecutiva del Instituto de Igualdad, que es el Centro de Pensamiento del Partido Socialista. ¿Cómo te va, Karina? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ya, vamos, tenemos que cumplir con la tradición. A ver, Colo-Colo le ganó a la Unión Española, señor Zapata. Así es. Ya. ¿Qué me estaba diciendo ahí que le hizo un favor a quién? No. No, nada, no tengo nada que decir. Pero voy a seguir yendo al estadio. El viernes voy a Santa Laura contra Higgins. Voy a seguir. Firme. Vamos a dar la vuelta. Ya. Vamos a dar la vuelta. Van a dar la vuelta a la manzana. Donaldo Casinelli, de Audax Italiano, que también perdió frente a Palestino. Dos perdedores de este lado, ¿ah? Claro, parece que nos cargamos para este otro lado. A la derecha todos perdedores. Para este lado a la izquierda tenemos a Karina Delfino, que ella es de la U, como nos ha contado varias veces, que la U ahí empató. De mi padre. Claro. Heredada de tu padre. Sí. Se viene salvando ahí la U. Se viene salvando. Sufre todos los fines de semana en la verdad. Y se viene el clásico el fin de semana, con la Católica, que ya está prácticamente lista, la Católica, para ser campeón. Y don Cristian Valenzuela, que es de Colo-Colo, entonces llegó haciéndole broma a Patricio Zapata, en fin. Muy contento, yo voy al estadio, lamentablemente no pude ir el viernes a disfrutar el gol número 214 de Esteban Paredes, que está a un gol del récord histórico, y esperamos que no ha sido un buen año para Colo-Colo, siempre en el último minuto empecemos a retomar la senda. Difícil de alcanzar a los punteros, pero vamos a hacer el empeño. Las veces que habré escuchado yo en este programa los días lunes, esperemos que vuelva a encontrar la senda. La Católica tiene más ventajas que Alberto Fernández. Ya. Va a ser difícil. Anda por ahí por los como 15 segundos. Ya empezaron los paralelos. Bueno, así comenzamos nuestro primer café. El primer café en Cooperativa presentan Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida. Boost Senior de Nestlé, nutrición activa para tu día a día. Las mutualidades de Chile. El plan es emprender. WOM, nadie te da más. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Después de las PASO en Argentina siguen surgiendo las comparaciones con Chile, más que comparaciones con Chile, las alertas, cuidado que a este gobierno no le vaya a pasar lo mismo que a Macri, etcétera, etcétera. Yo la verdad que les quería preguntar, ¿de dónde sacan esa comparación? ¿Cómo se puede comparar Argentina con Chile
cuando económicamente no es la misma situación, políticamente tampoco, tradicionalmente en materia política tampoco. Incluso José Antonio Kast, Cristian, dijo: si el gobierno sigue cediendo ante la izquierda y el Partido Comunista, vamos a perder la próxima elección por paliza, y que la derrota de Macri es una alerta roja para Chile Vamos. A ver, Cristian, si puedes explicar mejor las palabras de tu líder. Yo me iría por el lado de que, más que hacer comparaciones, porque obviamente los países son muy distintos en todo orden de cosas, como bien dice Cecilia, yo me centraría en la idea de un gobierno que ganó con un programa de gobierno determinado, que tenía ciertas medidas, que tenía ciertas orientaciones, y cuando deja de cumplirlo, o cuando empieza a ceder demasiado, más allá de estas líneas rojas que se van discutiendo todos los días, de cuáles son los límites en la reforma previsional, cuáles son los límites en la reforma tributaria, cuáles son los límites en la discusión de la jornada laboral sobre cómo potenciar el crecimiento, el empleo, ahí se produce un paralelo. ¿Cuál fue la reacción de Mauricio Macri después de la derrota? Anunciar una serie de ofertones, bajar el IVA, va a ser toda una... que durante el gobierno se aplicaron ciertas medidas, pero no se aplicaron de manera correcta, tuvo un mal resultado. Y al final la gente, ¿qué va a elegir? La población también se divide y tiene cierta orientación, algunos están más a la derecha, algunos están más a la izquierda, y toman opciones. ¿Por qué la gente que prefiere a la izquierda, prefiere las medidas que propone la izquierda, va a elegir a alguien de centro derecha que la aplique de manera más tibia? Va a preferir la original y no la copia. Y a eso va el punto. El presidente Piñera ganó con un 55% la elección presidencial pasada, tenía un programa de gobierno y lamentablemente en muchas ocasiones ha terminado desdibujando esa reforma y gobernando con ideas que no le son propias. Yo creo que ahí está el centro de la crítica que hace José Antonio en este caso. A ver, Aldo Casinelli, el otro sector de la derecha, ya más Chile Vamos, ¿no es cierto? ¿Cómo está todo este tema justamente a propósito de lo que dice Cristian, ¿no? De cómo ha manejado el gobierno este tema de las 40 horas, se pone como ejemplo esto de no haber hecho las cosas bien, de varias de partes, no sé, el senador de Evópoli, por ejemplo, Felipe Kast, dijo que el gobierno no actúa bien, que se apresuró al enviar la indicación para establecer la jornada semanal de 41 horas, debería haber enfrentado este tema no en forma acelerada, no en forma ansiosa, abrupta, y eso es lo que creo que hizo la semana anterior, que se apresuró, bueno, en fin. Dentro del el propio Chile Vamos siguen las aprehensiones. Aldo, ¿qué opinas tú, tanto de lo que dijo José Antonio Kast como lo que dice el otro Kast de Evópoli? Y vamos a seguir hablando. Bueno, yo creo que el caso de las 40 horas del proyecto de ley, que hay 41 horas, yo lo dije el otro día, yo creo que aquí se va a terminar aprobando un proyecto que va a tener tres componentes: rebaja en la jornada laboral, adaptabilidad laboral y una gradualidad. Yo creo que eso es lo que va a terminar aquí. No creo que sea el mejor ejemplo para compararlo ni siquiera con Argentina ni internamente. Yo creo que sí, Piñera ganó con 55% de aprobación, la coalición de Chile Vamos, que sostiene al presidente con los 4 partidos, lo llevan al triunfo. Pero no se nos puede olvidar también que en el Congreso no sacamos alrededor del 40% y por lo tanto tenemos un 60% en contra. Y hay que gobernar de distinta manera. En Argentina, si hay algo que nos diferencia fundamentalmente entre los dos países, es que aquí sí hay una institucionalidad. Y aunque se repite y se repite y se repite, yo creo que hay que volver a repetirlo. Hay una gobernanza y una institucionalidad, hay poderes que funcionan, poderes del Estado que funcionan. Hay equilibrio, hay un poder judicial que controla ciertas cosas. Tenemos Contraloría. No hay ninguna forma de comparar, por ejemplo, una situación que es clave. La vicepresidenta o la candidata a vicepresidenta en Argentina tiene acusaciones de fraude gigantescas. Pero ustedes saben quién puede quitar el fuero en Argentina. No solo los tribunales de justicia, es el mismo Senado. Ella es una senadora de una coalición mayoritaria dentro del poder. Por lo tanto, no puede ser juzgada. Ahora, las ideas, sí, yo ahí creo que se puede hacer mucho más, pero si algo le criticamos a la izquierda es precisamente que, sobre todo a un sector de la oposición, es que no tiene la voluntad de sentarse a negociar y de llegar a acuerdos. Bueno, nosotros tenemos que tener la misma capacidad de llegar a acuerdos. ¿Dónde podemos quizás poner un poco más de énfasis en lo que ha hecho el gobierno? Es que esos acuerdos o esos proyectos sean de largo plazo.
esto tiene que ver con otra discusión, que tiene que ver con cómo nos planteamos institucionalmente, con periodos de 4 años, con elecciones que son intermedias. Eso le da viabilidad a proyectos de más largo plazo, a ideas que no sean de aplauso fácil o de, lo voy a decir de una manera poco elegante, me perdonan, no es desmereciendo, pero en la lógica del matinal, solamente con pizarra y monitos, tenemos que hacer políticas un poco más de coherencia. Estamos hablando de empleo. La revolución tecnológica que va a impactar el tema del empleo es gigantesca. No tiene que ver con 40 horas o 50 horas o si vamos a tener empleo o teletrabajo. Es mucho más allá si nos queremos meter solamente en eso. Por lo tanto, creo que no solamente no hay que comparar Chile con Argentina, las dirigencias son completamente distintas, la forma de instituciones que tenemos entre Chile y Argentina son distintas y por lo tanto el panorama que tenemos es claramente diferente. Tenemos un país que sigue creciendo sobre 3% en términos estrictos, tenemos inflación controlada, déficit controlado, entonces no creo que por ninguna parte haya una posibilidad de compararla. A propósito de crecimiento, ¿verdad? Ya se conoció recién las cifras del 1,75 del PIB, claro, el primer trimestre acumulado 1,9% durante el segundo trimestre de este 2019. Entonces, mucho menor quizá de lo que ya estaban esperando. Va a ser difícil llegar a ese 4% o 3,8% que estaba esperando el gobierno. Respecto también a tal encuesta CADEM, a propósito estábamos hablando, llama la atención cómo la aprobación a Camila Vallejo mejora 11 puntos, todo esto a propósito del debate de la reforma laboral, de las horas, y además 34% aprueba el presidente, y el 52% cree que el proyecto más importante y urgente que debe aprobar el gobierno es la reforma de pensiones. Bueno, ahí están algunas cifras. Recordemos que en una oportunidad esta encuesta CADEM gatilló, a propósito de las 40 horas. Con una muy mala pregunta. Sí, bueno, ya lo hemos conversado, por supuesto, pero gatilló la reacción del gobierno respecto a esto de la jornada. Ahora, como decíamos, esto de la jornada laboral, tenemos lo que dijo José Yurasek ayer en una entrevista, él es de la UDI, ¿no es cierto?, manifestando sus críticas al gobierno. Hizo un diagnóstico bastante malo de cómo la moneda ha abordado el debate por la reducción de la jornada. Dijo que había falta de convicciones de los ministros en algunas materias y aseguró que a Piñera le va a pasar lo mismo que a Macri si no logra hacer que la economía crezca ni que baje la delincuencia, por ejemplo. Fue muy duro. Le contestó Jacqueline Van Rieselberghe, diciendo que ella no es tan pesimista. Bueno, en fin. Karina Delfino. Sí, yo efectivamente creo que son casos distintos, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, por las razones que acá se habían conversado. Sin embargo, tienen algunos elementos en común en el caso de Piñera con Macri. Primero, yo creo que la alta expectativa que generó Macri y la alta expectativa que genera Piñera con discursos de la derecha que son bien, comillas, fáciles de entender y con dos elementos fundamentales, que es el tema económico y el tema de seguridad. O sea, crecimiento económico, mayor bienestar social, en el caso de que por el crecimiento económico va a haber más empleo, etcétera, y en el caso de seguridad pública, de que efectivamente los delincuentes no van a estar en la calle, etcétera. Y ambas situaciones no se han cumplido en el caso de Argentina ni en Chile. Entonces creo que jugar con las altas expectativas sí le ha jugado en contra tanto el gobierno de Sebastián Piñera como el gobierno de Macri. Y en el caso de Sebastián Piñera ha terminado improvisando en varias materias, y una de esas materias en cuanto al proceso de improvisación es el materia laboral, porque reaccionar con las 41 horas, cosa que no estaba contemplada, que además nos damos cuenta durante el fin de semana que el equipo económico tampoco sabía, es una improvisación ante una reforma que es muy bien valorada por la ciudadanía. Pero el proyecto de modernización laboral solo estaba dentro, claro, pero no las 41 horas. Las 41 horas. Es una adaptación conforme a la discusión. Ahora, es una improvisación por parte del gobierno, porque tampoco fue conversada con su equipo económico ni por la coalición. Es una reacción a la contingencia, a la cual yo no estoy de acuerdo, pero lo que momento había un proyecto de modernización laboral que ya estaba ingresado pero hace solamente varios meses. Planteaba flexibilidad laboral.
en función de la Ahora, precarización laboral. El empresariado también ha sido muy crítico de este proyecto, ¿verdad? Alfonso Suet decía esta mañana en otra radio que por favor les pide seriedad, que de dónde sacan que no va a tener impacto en los sueldos, en el desempleo, en fin. Y justamente el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, le respondió estas críticas del empresariado. Y llamó a no demonizar ninguna iniciativa. Lo hizo acá en Cooperativa este fin de semana, así se escuchó. Ahora reclaman, ahora vienen a decirnos que por Dios lo que están haciendo, el gobierno lo que hace. Y uno escucha a los empresarios con la voz bien, ¿cierto?, ahuecada, hablándonos de por Dios, ¿qué están haciendo? Por Dios, que destruyen el país. ¿Qué cresta? Perdónenme los auditores, se me fue. ¿Qué se les ocurrió plantear en los últimos años en estos temas? Nada. Señores empresarios, los grandotes me refiero, a estos que están agrupados en estas instituciones que tienen sedes preciosas ahí en el sector alto. Por favor, no vengan a reclamar ahora. ¿Cuál fue su propuesta? Cero. Bueno, extracto entonces de lo ¿Estamos seguros que era Mario Desbordes? Sí, Mario Desbordes, en conversación con Ahora es Hora, acá en Cooperativa este fin de semana. Bueno, llama la atención acá, aunque él, quiero aclarar, Mario Desbordes, en esa entrevista, él defiende el proyecto del gobierno, no el de las 41 horas, no el otro. Patricio Zapata. Cuando uno mira la política internacional, y aquí lo hacemos bien a menudo, yo creo que muchas veces está tratando de encontrar tendencias, identificar tendencias que te sean útiles. Estoy dejando de lado el uso más oportunista de llevar agua para tu molino. No, pensando un poquito más allá de la coyuntura, uno trata de leer tendencias que le puedan servir como país. Entonces nosotros conversamos sobre lo que pasó en Brasil hace 6 meses atrás, qué podía significar para nuestro país la emergencia de alguien como Bolsonaro, y en años anteriores hemos hablado de la ultraderecha en Francia, de la Marine Le Pen. ¿Qué nos puede decir lo que pasa en Argentina, haciendo todas las salvedades y todas las diferencias y tratando, repito, de no traer, de no sacar ventajitas pequeñas, ¿ya? Yo diría, a mí en lo personal, me parece que una cuestión importante es que los liderazgos políticos son significativos. Las instituciones son muy importantes y probablemente son lo más importante, tener buenas instituciones, y ese es un desafío para Argentina y también para Chile. No nos durmamos en los laureles, tenemos mejores instituciones, pero hay varias de ellas que han mostrado grietas bien preocupantes en el último tiempo. En nuestro Poder Judicial, Ministerio Público, el Parlamento tiene problemas de imagen y de realidad. Pero las instituciones son lo más importante, pero los liderazgos también son relevantes. Y hay liderazgos que funcionan bien en el corto plazo, pero que son hambre para mañana. Liderazgos que tratan de ganar sobre la base del discurso apocalíptico. Todo está mal, todo está terrible, todo está pésimo, vote por mí. Liderazgos que tratan de trivializar la dificultad de los problemas. Yo arreglo la inflación, yo arreglo el crecimiento. Esto está pasando porque hay unos ineptos, pero si yo me instalo, yo lo voy a arreglar. Es importante que los ciudadanos se vacunen, digamos, se inmunicen contra ese tipo de discursos. Los discursos apocalípticos y los discursos facilistas. Y yo, de lo que dice Mario Desbordes, yo rescataría una cosa. Yo creo que los empresarios están llamados a hacer un aporte principalísimo en el crecimiento económico, pero también tienen todo el derecho, como ciudadanos, a opinar sobre los temas públicos. Yo no estoy por impedirles a los dirigentes empresariales opinar, así como también creo que los dirigentes sindicales tienen derecho a opinar y los dirigentes gremiales. Pero creo que sería bueno que la contribución de los dirigentes empresariales fuera más en la línea de la propuesta, en vez de reclamar porque no hay elementos técnicos, que pusieran sobre la mesa más elementos técnicos, porque a veces uno lo que escucha también es un discurso medio alarmista. Lo venimos escuchando hace mucho tiempo en Chile. Cada vez que se ha discutido el alza del salario mínimo, uno escucha a dirigentes empresariales que dicen va a venir la hecatombe. Cada vez que se ha discutido una reforma tributaria o laboral, cada vez, porque es como Pedrito y el Lobo. Si tú siempre dices que los cambios son nefastos, además pierdes credibilidad. Hay cambios que pueden ser negativos, pero si la reacción
digámoslo así, primera de algunos dirigentes empresariales es tan tremendista, eso no ayuda. Ahora yo quiero separar aquí a Bernardo Larraín, porque su planteamiento hace una semana fue bastante más sereno, bastante más, yo diría, dialogante. Yo entiendo que eso le ha significado costos internos en el gremio que él dirige. Él hizo un llamado a mirar esto sin prejuicios, pensar en un gran acuerdo, porque como dice bien Aldo, probablemente lo que tenemos que apostar es una combinación donde haya más flexibilidad, donde haya un acortamiento paulatino y progresivo de la jornada laboral, que no signifique un shock para ninguna actividad ni para ningún tipo de pyme, y con un trabajador que se vaya volviendo cada vez más productivo. Esas tres cosas, entonces yo diría, la reacción de algunos dirigentes empresariales de querer cerrar esto sobre la base del alarmismo no ayuda en nada. Ahora, quería hacer memoria, Patricio, y ya nos vamos a comerciales. Cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas, ahora desde el oficialismo dice, bueno, no es lo mismo, aquella vez no tuvo problema, deberíamos hacerlo así, eran otros tiempos. ¿Fue así? El hoy gobierno también tenía los mismos argumentos que ahora para oponerse. O sea, mira, yo creo que ya estamos pasando de una primera etapa que fue muy rústica y ya están empezando a aparecer informes. Claudia Sangüesa, por ejemplo, la semana pasada, en una columna del martes o miércoles, sí, cita por lo menos 8 papers. Yo no soy economista, no puedo darle un peso relativo a los efectos que han tenido las rebajas en Chile, la rebaja en Francia, la rebaja en Dinamarca, la rebaja en Alemania. Pero me refiero, ¿cómo fue en aquel momento? No, tuvo políticamente? Impacto, pero claro, es bien difícil. Políticamente la discusión. No, también se planteó claramente en esa época de que eso iba a tener un costo sobre el empleo. Ese era el argumento. ¿Quiénes se oponían? O sea, hubo dirigentes empresariales, no me acuerdo bien quiénes, pero podríamos hacer el googleo rápidamente, ¿sí?, que dijeron que esa rebaja podía tener consecuencias sobre el empleo. Y políticamente la derecha en esa época, que era oposición, también se oponía. No recuerdo bien cuánto nivel de alaraca hubo. Sí, Cristian, vamos a comerciales. A la vuelta tienes la palabra. Seguimos en el primer café, porque una gran alianza siempre trae grandes beneficios. Red Salud y Caja Los Andes se unen para entregarte más acceso a salud de calidad y opciones de financiamiento. Encuentra más información en redsalud.cl y cajalosandes.cl. Inyéctale cafeína a tu negocio. Plan Emprende WOM por 15.990 pesos te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. Para que nada, digamos, te detenga tu empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320-1000. Y si quieres una vida a otro ritmo, para ti, tu familia, a escala humana, dentro de la ciudad, bueno, esa vida es posible en el nuevo Parque Cousiño Macul. En la ciudad, otra vida. Visita parquecousiñomacul.cl y conoce más sobre este proyecto. Para todos los accidentes laborales estamos nosotros, estás con nosotros, estás protegido. Este es un mensaje de las Mutualidades de Chile. Y llegó a Chile Boost Senior de Nestlé, un alimento en polvo con 12 gramos de proteína por porción. Es excelente fuente de calcio y vitamina D, nutrientes importantes para tu salud, sobre todo después de los 50 años. Sin azúcar añadida y está disponible en 3 variedades, sabores neutro, café con leche y vainilla. Bueno, seguimos en este primer café de hoy, de este lunes 19 de agosto, con Karina Delfino, Cristian Valenzuela, Aldo Casinelli y Patricio Zapata. Cristian Valenzuela, tenías la palabra antes de irnos a comerciales. Mira, las declaraciones de Mario Bordi, yo creo que pegarle al gran empresariado siempre es bastante popular. Y yo creo que el centro de la discusión no tiene que estar en ello. Yo creo que siempre ganan o pierden, reformas más, reformas menos. Entonces yo lo dejaría aparte. Yo creo que el centro de la discusión tiene que estar en los emprendedores del país, en las pymes. La crítica a un proyecto que al final se convierte, y Aldo sabe mucho más de encuestas que todos nosotros, pero se convierte en la respuesta a un deseo natural. Sí. Podrían haber preguntado, ¿y quiere bajar a 30 horas? ¿Quiere bajar a 25 horas? Para estar más tiempo con la familia. En general la respuesta sería que sí. El problema es cuáles son las consecuencias. Sí. Y cuando uno mira el tema de bajar la jornada laboral, cuando uno mira que aumentar la cotización en un 4, en un 5, en un 6%, cuando uno mira el impacto de la sala con una serie de reformas en un momento económico que es precario, esa es la alerta que uno está aprendiendo. Es decir, ojo aquí, hagamos esto con mayor calma, con mesura, tengamos estudios sobre la mesa, hagamos gradualidad. La mayoría de los expertos que solicitan esto lo hacen con gradualidad. El proyecto del Partido Comunista es un artículo que dice bajemos la hora.
ahora se ha incorporado que va a haber algo de gradualidad. Miremos los efectos de esto sin tanto alarmismo, con sentido de realidad también en aquellos que tienen hoy día una mochila bastante pesada. Y lo último, muchos preocupados de las horas. Yo creo que hay mucha gente que trabaja más de 40, más de 45, más de 50 horas para poder llegar a fin de mes. El tema de los sueldos es lo más importante. La semana pasada tuvimos la encuesta de sueldo. El promedio del país, sí, bajo 500, bajo 400 mil pesos. Entonces, hablemos de esa realidad también que a veces uno trata de optimizar con respuestas un poco populistas, pero no se hace cargo de los desafíos que tienen la inmensa mayoría de los chilenos hoy en día. Sí, Karina Delfino. El gobierno, y acá lo dice Cristian también, creo que puso mal el foco porque al atacar al proyecto, dijo dos argumentos que se le han ido cayendo, porque responden con otro proyecto del 41 horas. Primero, respecto a la inconstitucionalidad del proyecto de las 40 horas, y segundo, respecto a que es un proyecto del Partido Comunista, como acá lo dice Cristian. Pero la diputada Vallejo es del Partido Comunista. Sí, pero el proyecto avanzó, porque tiene una amplia mayoría social y política que lo respalda. Y cuando ustedes dicen, sí, pero cuando ustedes dicen que es un proyecto del Partido Comunista, es precisamente para atacar y dividir, porque el Partido Comunista sabemos que no tiene muchas veces una amplia mayoría social y política que lo respalda. Pero este es un proyecto que sí tiene una amplia mayoría social y política, porque hay un acuerdo transversal en ambas cámaras de poder apoyar el proyecto por las 40 horas y por la rebaja horaria. No así el proyecto primero que plantea el gobierno respecto a la reforma laboral, particularmente de la flexibilidad laboral. Y porque todas las personas... ¿Están de acuerdo con la gradualidad y la flexibilidad? Yo creo que para poder implementar este proyecto, evidentemente tiene que haber un acuerdo de la implementación y eso puede involucrar gradualidad. Pero lo que ustedes estaban planteando primero es flexibilidad, no rebaja en las horas. Y la flexibilidad estimaba que una persona podía llegar a trabajar hasta 12 horas diarias, considerando los tiempos de traslado que hasta a veces son 2 horas. Y de eso pasaron a impulsar con todo el 41 horas, que además tienen diferencia al interior de la derecha y que es un proyecto que es bastante improvisado. Entonces, creo que primero los dos argumentos que utilizaron se le ha ido cayendo, y segundo, creo que aquí sí hay una sensación por parte de las personas de poder tener mejores condiciones sociales y también de trabajo, y eso significa de poder tener tiempo para la familia, poder tener más tiempo para el ocio, etcétera. Entonces, este proyecto yo creo que sí responde a una necesidad que hoy día hace sentido común en la ciudadanía. Bueno, la discusión de fondo es los impactos, ¿no es cierto?, en el salario y en el empleo. Patricio Zapata. Mira, yo quería justamente tratar de conectar, porque para que no se desordene demasiado nuestra conversación, nuestra discusión laboral y lo que hablábamos de Argentina. Yo he escuchado a varias personas decir que el problema o el defecto o la falla de Mauricio Macri fue que no aplicó con la suficiente intensidad las reformas que había que hacer, reformas urgentes que Argentina necesitaba y que su gradualismo la habría terminado jugando en contra. Y se ha escuchado mucho eso y creo que es una cuestión interesante de considerar. Por una parte, tenemos en América Latina el recuerdo, y lo tengo muy vivo, de algunos presidentes que han intentado hacer políticas liberales en forma más drástica, políticas de shock, en democracia. Porque no es lo mismo que hacerlo en dictadura. Sánchez de Lozada en Bolivia, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jamil Mahuad en Ecuador, y lo que ocurrió fue una reacción social bien violenta, porque cuando tú haces esta política de ajuste en países con pobreza, no es lo mismo. No quiero defender a Margaret Thatcher, pero cuando Margaret Thatcher hace una reforma liberal en Inglaterra en el año 79, no está de un día para otro mandando a decenas de miles o cientos de miles de ingleses al hambre, o que le corten la luz, o que le corten el gas. Entonces, en América Latina, hacer una política de shock puede significar que las personas pasen literalmente a pasar a tener hambre. Como en Argentina. Entonces, exactamente. Entonces, es como raro, porque algunas personas piden gradualidad razonablemente para ciertas reformas, para que no se impacte la utilidad del empresario, para que el empresario pueda seguir invirtiendo, pero cuando se trata de políticas sociales que tienen un impacto sobre el hambre, ahí no hay necesidad de gradualidad. O sea, no es igualmente atendible la tragedia de una familia que de un día para otro ve que su ingreso se reduce a la mitad porque le quitaron unos subsidios. Evidentemente Argentina tiene que hacer una reducción de su deuda pública. Argentina tiene que gastar solo lo que recibe. Eso es obvio.
Pero yo escucho a algunas personas decir que esto era muy fácil. Macri tendría que haber hecho un shock el 2016. ¿Y el pueblo? O sea, sin bayoneta y sin tanques, así no se hace. Pero sin shock igual llegó hubo otro error. Yo creo que hubo otro la gente error. a tener hambre, que es lo que se denuncia en Argentina. ¿Cómo? La situación. No, o sea, igual, quedó en mitad de camino, porque yo creo que aquí faltaba una mayoría social mucho más importante. Aquí la política creo que se quedó corta. No hacer esto con una parte del peronismo que estaba disponible, yo creo que fue un trágico error, quizá era imposible, pero pretender hacer esto con el 50.1%, es mayúsculo el desafío en Argentina, requería otra aproximación. Yo ahora, para terminar, yo confiaría un poquito en que en una de esas tenemos una gran sorpresa y Alberto Fernández se manda una Lenín Moreno, es decir, sorprende, no es un títere de Cristina Fernández y hace un gobierno diferente y mejor. Yo cruzo los dedos porque quiero a Argentina, la quiero mucho, así que yo confío que él puede hacer un gobierno mejor. Sí, Aldo, ¿querías decir algo más Sí. o pasamos a... Sí. Quería hablar también yo del Instituto Nacional. Dígame. Sí, varias cosas rapiditas. Alberto Fernández acaba de decir que renegocia el acuerdo con el FMI, que eventualmente puede que no lo paguen. Lo dijo en medio... Que va a ver anoche. cómo hace. Claro, eso hace como de entradita. Después estaba recordando Itamar Franco y Cardoso en Brasil, que también les tocó vivir una situación de ajuste y lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Yo creo que ahí tú tienes un ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y eso, ¿qué es hacerlo muy bien? Y aquí tenemos un ejemplo de política que debiéramos volver a retomar, porque Chile fue el que impulsó este tema de la política y de repente se nos pierde mucho, que es el tema de la focalización. O sea, esta lógica de para todos y porque todos se lo merecen, sí, ok, pero tú no tienes para darle a todo y por lo tanto tienes que focalizar con crecimiento. Y están esos dos elementos. Argentina, ¿dónde estuvo su principal problema? En que no creció, nunca pudo crecer. O sea, tenemos 2 años con crecimiento negativo, con alta inflación. Entonces, no te bastan los subsidios, sino que tienes que crecer. Tercero, pedías evidencia en el tema, o datos en el tema laboral. El 2001 se aprueba la ley, entra en vigencia el 2005, es decir, prácticamente 4 años después. La rebaja es menos del 7%, el impacto en términos de rebaja. Claro, el impacto no fue muy alto porque además en ese periodo la tendencia, salvo el 2009, que cae la economía producto de la crisis subprime, siempre tuvimos crecimiento y crecimiento alta, tasa de crecimiento sobre 5% en todo ese periodo. Por lo tanto, la capacidad de absorber de la economía fue importante. Entonces, esta lógica de dónde estamos parados, cuál es la evidencia, creo que son importantes para hacer las políticas públicas y comparar lo que tenemos que comparar. Y lo último es, solo respecto a la encuesta, yo creo que el gobierno tuvo, no sé si un acto de ansiedad al leer esa encuesta, esa pregunta en particular, y perdóneme, pero una pregunta que estaba mal formulada en términos de pregunta, como quizá hay que cambiar pregunta de el encuesta. instrumento. No, hay que hacer bien las preguntas son clave para hacer las encuestas. Bueno, el otro tema del fin de semana que se ha debatido mucho tiene que ver con el Instituto Nacional. Hoy día amaneció prácticamente sitiado por carabineros. Recordemos que se había planteado la opción de cerrar, ¿verdad?, el ciclo escolar antes, adelantarlo. El rector en una entrevista este fin de semana en Canal 13 dijo que eso es impensable, que no le parece, que dice que las autoridades tienen que tener responsabilidad en cuanto al control policial. Reconoció que dentro de estos encapuchados puede haber alumnos incluso del colegio, en fin. El Instituto Nacional quizá es como el símbolo de algo que sucede y que es muy difícil de solucionar, Karina. Sí. Bueno, primero, rechazar tajantemente los actos de violencia. Lo habíamos conversado también durante la semana pasada, que están ocurriendo en el Instituto Nacional y quizás en otros colegios también, que no tenemos información. Segundo, hay medidas fracasadas que han sido por parte del alcalde, porque al principio lo que él comenzó a abordar este problema fue con la revisión de mochila, con la pedida del carnet, con la instalación de cámara, con adelantar las vacaciones de invierno, planteó en su minuto cerrar el Instituto Nacional, y yo creo que todas estas medidas finalmente han sido fracasadas porque no han ido atacando la situación de fondo, y vemos hoy día que ya es una situación que se ha tomado el debate público y la opinión pública.
Creo que la violencia no se resuelve con más violencia. Y ¿Cómo que la se resuelve, violencia Karina? no es un método para resolver los conflictos. Y aquí hago la bajada, porque hay una entrevista que es bien interesante el fin de semana a los apoderados del Instituto Nacional, y que ellos hacen el énfasis, y yo también considero y lo comparto, que el énfasis tiene que estar puesto en la investigación judicial. ¿Quieres decir la cuña? Karina, ¿Sí? claro, quiero que escuchemos justamente una apoderada y un apoderado desde distintos puntos de vista opinando, apoderado del Instituto Nacional, por supuesto, opinando sobre este tema. A mí lo único que me interesa es que no tiren bombas dentro del colegio. También me encantaría que todos esos niños que están ahí entraran a clase, porque siento que es una provocación que se queden aquí afuera. Psicológicamente estamos mal. Los papás no podemos trabajar tranquilos. Las últimas medidas no han servido para nada. La del carnet. ¿Qué le parece el gran contingente policial instalado hoy día aquí? Lo encuentro demasiado extremo, es una provocación tremenda para los muchachos. Bueno, eso es de esta mañana, ¿verdad? Algunas de las opiniones de apoderados. Sí, para finalizar. Yo creo sí, que... Karina. Sí, para finalizar. Poner el énfasis en la investigación. Lo de los encapuchados no es un tema de ahora, es un síntoma que viene hace mucho tiempo, no solamente en el Instituto Nacional, sino que también en muchas manifestaciones públicas, y las instituciones tienen que funcionar. Y en ese sentido, tiene que haber una investigación a fondo, porque son pocos los alumnos y no se tiene que criminalizar al alumnado del Instituto Nacional. Y enseguida yo creo que abordar el tema de la violencia, como violencia propiamente tal y como fenómeno que está dentro de los jóvenes. Cristian Valenzuela. Evidentemente que el Instituto Nacional tiene problemas estructurales de convivencia graves, profundos, que no se solucionan con medidas de urgencia. Pero hoy el problema más grave es la violencia que está viviendo el Instituto Nacional, que es un foco, lamentablemente, de criminalidad hoy día para todo el país, porque lo estamos viendo, y lo estamos viendo en imágenes, lo estamos viendo en reportajes, lo estamos viendo en declaraciones. Entonces, mientras no cese esa violencia grave, profunda, que existe, a mí me toca subir todos los días por la Alameda y ver cómo están los desmanes en ese... Entonces, lamentablemente llegamos a este punto, y ese punto tiene que resolverse. Yo creo que las medidas de hoy día en la mañana, es horrible ver a un colegio sitiado. Cualquier colegio, yo soy padre, me cargaría que mi colegio estuviera sitiado, el colegio de mis hijos, prohibiendo entradas. Pero cuando hoy día estamos viendo gente tirando molotov, quemando el mobiliario, agrediendo a apoderados y alumnos, eso tiene que parar, y tiene que parar con los que sean estudiantes, y especialmente con los que no son estudiantes. Entonces, esta idea de que no se sabe quiénes son, bueno, por eso, tomemos medidas extremas para frenar esto, y de ahí en adelante avancemos, porque todos han sido responsables. El alcalde, el gobierno, los estudiantes. Todo lo que tú dices, todo el mundo lo comparte. Nadie podría estar aceptando ese nivel de violencia. Pareciera donde no se logra un acuerdo es en la solución. Claro. Pero es que hoy día hay gente que rechaza que Carabineros esté controlando el acceso, es que hoy día me entiendo que hoy día hay menos incidentes hoy día, porque se acordonó todo. Entonces, si tú logras una semana de estabilidad en un colegio que no ha tenido semanas de clase, no ha tenido un año completo de clase. Pero ¿por qué no poner el énfasis en la investigación? Porque no ha sido eficiente las medidas que ha adoptado el alcalde Alessandri. Cuando tienes a un tipo vestido en overol arriba de un colegio, totalmente impune, tirando molotovs a la calle, no puedes empezar a hablar de investigación, de diálogo, de conversación, de convivencia. No, porque eso no va a solucionar el problema de fondo. Patricio. Porque, son medidas parte de lo que está haciendo el alcalde Alessandri, con todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero indispensable. Y solamente con medidas comunicacionales, pero no de fondo. No se ha solucionado el problema. Sí, Patricio Zapata. O sea, lo que yo creo que estamos presenciando es la muerte, la muerte del Instituto Nacional, y 10 años después vamos a mirar hacia atrás y los apoderados que hoy día están ahí van a llorar a mares por la tragedia de sus hijos. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un poquito más de ejercicios de apertura mental. A ver, voy a decirlo de la siguiente manera. ¿Hay problemas estructurales? Hay problemas estructurales. Sin duda hay que trabajar en la comunicación, en el diálogo. También es cierto que es complicada la acción policial cuando tiran gases lacrimógenos y hay niños que se ahogan dentro del colegio. Pero yo advierto que sigue siendo difícil para algunas personas, y digo especialmente personas del mundo de la centroizquierda y la izquierda, de diferenciar nítidamente la protesta social, la crítica social, la rebeldía juvenil, de la criminalidad pura y dura. Una criminalidad que tiene un nivel de
intencionalidad, de disciplina. No estamos asistiendo ante un grupo de rebeldes. Estas personas, y algunos de ellos son estudiantes del Instituto Nacional, otros no, llevan meses y años atacando sistemáticamente el colegio que los cobija, destruyéndolo en todos los planos, en todos los niveles, atacando apoderados, atacando compañeros, atacando profesores, atacando auxiliares. Entonces, claro, viene Carabineros, tiran unas bombas lacrimógenas y a muchos les parece que es el colmo que Carabineros reprima, pero yo no veo a veces la misma claridad para denunciar estos crímenes. Y en Chile no hay extraterritorialidad. O sea, si yo cometo un crimen dentro de un colegio o dentro de una radio o dentro de una universidad, el deber de Carabineros de Chile es entrar y detener a esa persona y ponerla en disposición de la justicia. No hay impunidad por estar en un colegio, ni tampoco por ser menor de edad, porque los menores de edad, mayores de 14, tienen responsabilidad penal juvenil, pero la tienen. Entonces, ¿sabes qué pasa, Cecilia? A mí tampoco me gusta la idea de controlar la identidad en la entrada a los colegios, que se pida el carnet. Tampoco me gustaría que se registren las mochilas. Tampoco me gustaría que se pongan detectores de metales. Pero ¿vamos a esperar que se muera un niño? O sea, ¿vamos a esperar que pase algo así como que se muera un profesor o una profesora porque le llenaron la cara de ácido? Ahí todos digamos, oye, en realidad esta cuestión es grave. Es lo mismo que nos pasó con lo de Rodrigo Ginspeter. Hay gente que, yo digo, a mí me sorprende que no se le toma el peso ¿pero a las quiénes cosas? te refieren con gente izquierda y centro izquierda? No se trata aquí de dar nombres, pero se trata... pero... Es que ¿sabes lo que pasa? Cada vez que escucho a algunos dirigentes estudiantiles, la actual presidenta interina de la FECH, por ejemplo, o al presidente del Centro de Alumnos, Pérez, del Instituto Nacional, o algunos de los 3 presidentes del Centro de Padres, porque están tan divididos los papás que tienen 3 centros de padres, y yo lo escucho y dedican el 90% del tiempo ¿a qué? A criticar a Carabineros. El 90% del tiempo. Y no noto la misma energía para denunciar la acción de unos cabros que están rompiendo el colegio y destruyendo el colegio. Entonces, yo te digo una cosa, lo estructural, sí. Pero yo te digo una cosa, yo me pongo en los pantalones de los papás de ese colegio. No de los papás más politizados. De los papás comunes y corrientes que lo único que quieren es que su hijo estudie tranquilo y que no le rompan la cabeza, que no le rompan la cara, que no lo quemen. De eso estamos hablando, Cecilia. Entonces, claro, yo no quiero ser exagerado, pero si esta cuestión, alguna de estas personas mata a alguien, ahí recién vamos a decir, de eso estábamos hablando. Aldo, no de unas protestas, no protestas sociales. Aldo, si tú fueras alcalde, ¿qué harías? Perdona, o como se quemó uno de los alumnos hace un mes atrás, que tuvieron que llevárselo a la posta con la bomba y queda libre. O sea, yo creo que aquí la situación está bien compleja, pero te respondo lo que tú me estás preguntando. Si el presidente del Centro de Alumnos quisiera el Instituto Nacional, sería el primero en identificar a los responsables, porque ¿quién más que ellos, que los propios alumnos, saben quiénes son los que están haciendo los desmanes? ¿Quién más que ellos? Entonces, si yo quiero terminar con esto, ¿quién más que el presidente del centro de estudiantes del instituto, del colegio que me alberga y al cual yo estoy representando, sabe quiénes son? Entonces, ¿cómo él no va a poder hacer ese control social que está dentro? ¿Cómo al menos uno de los 3 presidentes de los centros de apoderados no va a saber quiénes son? Entonces después critican a Carabineros. Para no eludir tu pregunta, si yo fuera alcalde hoy día, yo cerraría el colegio. Cerraría el colegio y haría una cosa sumamente importante, porque no puede ser que tú estés invirtiendo más de 1.000 millones de pesos. Mira el egoísmo que tienen estos niñitos en el Instituto Nacional, el egoísmo que tienen. Tienes más de 30.000 estudiantes en los liceos de Santiago. Se están invirtiendo solo lo que se invirtió en el periodo anticipado de vacaciones, más de 1.000 millones de pesos, en desmedro de lo que están en otros colegios que no tienen problema, que están estudiando. Entonces, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a ellos que están destruyendo cada vez el mobiliario, el instituto y no van a clase? ¿Por qué a ellos tengo que seguir invirtiendo en desmedro de los otros que sí quieren estudiar? Entonces me parece que una lógica donde tú tienes un periodo en el cual vas a hacerlo mixto, hacer las remodelaciones que tienen y veamos cómo pasa. Hoy día estamos iniciando, justo hoy día a las 14 horas inicia el proceso de admisión escolar. Y veamos qué pasa en el proceso de admisión. ¿Cuánta gente se quiere ir al Instituto Nacional? Veamos dónde está. Entonces trabajemos con políticas reales y veamos la realidad de lo que está pasando. ¿Quién va a querer
llevar a sus hijos a un lugar donde no se puede estudiar. Sí, Cristian Valenzuela, una frase y no vamos a comenzar. Una frase, cerrar el colegio sería la derrota absoluta de todos los chilenos que quieren estudiar en paz y sería la victoria de delincuentes que tienen tomado esto. Yo entiendo la pasión de Aldo, pero lamentablemente esa sería la peor señal. Yo creo que aquí hay que tomar medidas fuertes para terminar con esta emergencia y empezar a trabajar en las soluciones de fondo, como decía Patricia. Bueno, vamos a comerciales, vienen noticias y el último bloque del primer café. Último bloque del primer café con Cristian Valenzuela, Karina Delfino, Aldo Casinelli y Patricio Zapata, también nuestros auspiciadores, porque una gran alianza siempre trae grandes beneficios. Red Salud y Caja Los Andes se unen para entregarte más acceso a salud de calidad y opciones de financiamiento. Encuentra más información en redsalud.cl y cajalosandes.cl. Llegó a Chile Boost Senior de Nestlé, un alimento en polvo con 12 gramos de proteína por porción. Es excelente fuente de calcio y vitamina D, nutrientes importantes para tu salud, sobre todo después de los 50 años, sin azúcar añadida, y está disponible en 3 variedades, sabores neutro, café con leche y vainilla. El poder para hacer despertar tu idea es tuyo. Plan Emprende WOM por 15.990 pesos, te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre, y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. Y para todos los accidentes laborales estamos nosotros, estás con nosotros, estás protegido. Este es un mensaje de las Mutualidades de Chile. Y conoce un lugar donde todo está bien planificado, un proyecto pensado para que tú y tu familia sepan desde un comienzo cómo se irá desarrollando el sector en el futuro, sin sorpresas, sin improvisaciones. Esa vida es posible en el nuevo Parque Cousiño Macul. Visita parquecousiñomacul.cl y conoce más sobre este proyecto. Bueno, confirmada entonces la presencia del presidente Sebastián Piñera en esta reunión, a propósito de lo que conversamos hace un ratito atrás sobre la crisis ahí en el Instituto Nacional, con la ministra de Educación, con el ministro del Interior y el alcalde de Santiago. Vamos a ver qué sucede, a qué llegan después de esa reunión. Tal vez se decidan algunas medidas que se van a tomar. Tal vez escucharon a Aldo Casinelli y cierran el Instituto Nacional. Ojalá que no. Ojalá que no lo haya. No creo que sea el mejor consejero. Ojalá no inviten a Aldo a la reunión. Me gusta que las personas escuchen el primer café, pero justo ojalá que no hayan escuchado en ese momento. Pero sí, es parte de la solución. ¿Por qué cerrarse una solución como esa? Que hayan escuchado que hay que investigar a fondo el caso. Tal como lo plantearon los 3 presidentes del centro de padres. Sin lugar a duda hay que investigar y hay que hacer pagar a los responsables de estas cosas. Pero tú no puedes mantener esto eternamente y no puedes permitir que los jóvenes que quieren estudiar no puedan estudiar. Te quedan 2 meses para que los de cuarto medio salgan y den la prueba. Acuérdate cómo han bajado los puntajes de los estudiantes. Pero eso no se soluciona con el cierre del Instituto. Sí, pero sí se soluciona llevando a los niños, a los jóvenes, a otros lugares donde sí realmente tengan clases. A propósito de este tema, y con esto cerramos, el presidente del Centro de Alumnos también habló este fin de semana en entrevista ahí en Canal 13 y rechazó de forma contundente las bombas Molotov y las acciones de violencia. Dijo, no podemos transgredir la comunidad educativa. Además, dijo que no sabe cuáles son las reivindicaciones que quieren protagonizar los desórdenes. No entendemos el objetivo de estos grupos, dijo el presidente del Centro de Alumnos. A propósito de educación, como decíamos también, hoy comienza el proceso acá en la región metropolitana ¿no es cierto?, para entrar a este proceso de selección, ¿cómo se llama? Admisión. No, perdón. Sistema de admisión. Ya, eso. Que fue tan polémico esta reforma educacional. Hoy comienza para la región metropolitana solamente el sistema de admisión escolar. Recordemos que esto, para el debut en esta región metropolitana, el sistema será solo para 5 niveles. Pre-kinder, kinder y primero a séptimo básico y primero medio. ¿Cómo creen ustedes que va a funcionar esto? Como dijo la ministra de Educación, o como dijeron algunos, que acá se va a notar lo mal planificado que está esto, lo malo de la ley, que va a quedar la escoba más o menos. Aldo Casinelli. Yo primero tengo que decir que yo soy parte del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, el que está evaluando el sistema, por lo tanto
Estoy ahí involucrado en este proceso y me interesa que el proceso funcione bien, porque este es el principal cambio en materia de educación que hemos tenido en el último tiempo. Y cuando digo en el último tiempo, por lo menos en los últimos 20 años. Esto no tiene nada que ver con jornada escolar completa o con otros tipos de jornada, sino que cambia el modelo de sostenedores, cambia el modelo cómo se administra los sistemas curriculares, cambia el modelo cómo se logra conectar territorialmente la educación con los territorios precisamente. Y por lo tanto, desde la perspectiva de nosotros como consejeros y del Ministerio, lo que hemos visto es que esto funcione y funcione bien. Eso es lo que nos interesa. Y por eso que estoy preocupado y por eso que insisto en lo del Instituto Nacional. Porque es importante la elección que hacen los padres. Eso fundamentalmente. Y yo creo que hoy día con la información que se está teniendo, que estamos partiendo, esto es hasta septiembre, yo creo que se va a ir incrementando. Sí. Se hagan los cambios. Primero se hagan las postulaciones y eventualmente, igual como se han hecho en otras políticas públicas, si es necesario se hagan los ajustes para que esto funcione. Un ajuste que a mí me parece que era básico y a lo mejor lo dejamos pasar y que puede ser el minuto, ya no es el minuto, pero para adelante, es que los niños que viven en una familia, independiente de los padres, es decir, cuando constituye familia, sí puedan tener, acceder a los mismos colegios. Creo que esa era una modificación que estaba en el proyecto anterior. Que están todos de acuerdo. Claro, entonces a mí me llama la atención que cosas como esa, que le hacen bien al sistema, que perfeccionan el sistema, no lo estemos ocupando. Son pequeños detalles, pero sí creo que lo importante es ponerlo en práctica por etapas. Ahora, la oposición ha criticado al Ministerio de Educación de no entregar suficiente información a la familia o de a veces entregar una información que no es la más adecuada, digamos. Patricio Zapata. Tú no puedes reprocharle al gobierno actual que mantenga la crítica que hizo en su momento a esta reforma. Yo soy un gran partidario de esta reforma. Yo creo que este es un paso en la dirección de que las familias, sean ellas las que decidan dónde estudia su hijo, dentro de las posibilidades existentes, más que los colegios escojan con qué niños y con qué niñas quieren trabajar. Pero el gobierno tiene derecho, y hizo esa crítica durante la campaña, a mi juicio con mucha caricatura, mucha cosa esto de la tómbola, con mucha caricatura, pero tiene su derecho. Lo que no tiene derecho la autoridad administrativa es a sabotear la ejecución de una ley. Entonces yo confío en que las autoridades del ministerio, teniendo, repito, todo el derecho a pensar distinto y a querer cambiar las reglas, cumplan de buena fe, con ánimo, con entusiasmo, con dedicación, la tarea de informar a la familia. Esto no va a ser sencillo. Se tomó la inteligente decisión de aplicarlo primero en algunas regiones, de manera que no fuera un Transantiago que de un momento para otro llegara a cambiar hábitos y prácticas muy establecidas. El resultado fue bueno, aunque la ministra Cubillos haya hecho hartas críticas en el verano pasado, el resultado fue bueno. Según como lo miremos, entre un 75, un 85% de la familia quedó con su hija y con su hijo en su primera o segunda preferencia, que es bastante mejor de lo que pasaba antes. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. ¿Es complicado? Es complicado. Y nadie tiene que estar cerrado a que puedan producirse problemas. Yo para nada estoy cerrado a que haya problemas, a que haya dificultades. Vamos a escuchar en los próximos días a familias que van a quejarse razonablemente porque su hija o hijo, quizá muy meritorio, no quedó donde quería o quedó más lejos de lo que hubiera sido el ideal. Pero esperemos que se cierre el proceso y tengamos estadísticas. Nuevamente, hagamos conversaciones sobre la base de datos y no de impresionismos puntuales. Sí, Cristian. Yo estoy de acuerdo en lo administrativo con Patricio. Efectivamente, las leyes son para cumplirlas. Y este gobierno, más allá de todo su discurso de campaña, la ley es la que está, trató de cambiarla, no pudo, esas son las reglas, cambiemos el Congreso para poder cambiar las leyes. Esa es la discusión administrativa. Ahora, respecto al resultado, este gobierno tiene que hacer todo lo posible por informar, por darle la oportunidad a la ciudadanía de utilizar la ley, pero creo que hay un problema de expectativa. Aquí se habla mucho de que esta es una ley de inclusión y algunos expertos dicen correctamente que el modelo que se aplica acá a nivel nacional, más allá de esta gradualidad por regiones, puede tener ciertas consecuencias en que finalmente va a terminar aumentando la segregación porque no hay traslados entre comunas, no hay posibilidades, no hay recursos. Entonces se generan una medida exagerada de expectativa en las propias familias de dónde van a poder postular y finalmente los resultados que van a tener. Entonces creo que eso es parte de la evaluación que hay que hacer, respecto a esta ley, y que
del funcionamiento de este sistema, de las expectativas que se generaron y de los resultados que finalmente vayamos a tener. Entonces, creo que el momento ahora, ya están los dados sorteados, hay que aplicarlo y hay que tener una muy buena evaluación de cómo está funcionando para ver si efectivamente se requieren cambios menores, maquillaje o cambios profundos a un modelo. ¿Tú no crees entonces que esto va a generar más integración? Yo creo que, yo he leído opiniones de expertos que dicen que efectivamente eso no lo va a poder generar, porque finalmente las personas van a terminar concentrándose más en sus propias comunas. O sea, el objetivo de que alguien de Conchalí pueda estudiar en Providencia es un objetivo deseable, podrá postular seguramente haber más demanda, probablemente no en el Instituto Nacional, pero finalmente las posibilidades que tiene de efectivamente ejercer esa opción lo van a terminar desistiendo, porque, y hay un dato, no tenemos los datos administrativos concretos, pero si uno le preguntaba la encuesta CEP, que es dentro de todas las más serias, hace 10 años atrás, si la gente estaba contenta, el 93% decía que sí, que sus hijos sí quedaban en la preferencia que ellos querían. Entonces, tampoco, ese es un tema que se trató de resolver y el resultado finalmente puede ser distinto. Ojalá no sea así, ojalá nos equivoquemos, pero si el objetivo era la inclusión, también midamos por inclusión, no solo por el mecanismo de acceso. Recordemos que pueden postular, ¿no es cierto?, de acuerdo al domicilio donde viven y también donde trabajan. Eso que quede claro. Si la persona vive en Conchalí, pero trabaja en Providencia, puede postular a sus hijos a un colegio en Providencia. Sí, Karina Delfín. Yo, al igual que Patricio, espero que el proceso funcione bien, porque hemos visto cómo desde el Ministerio de Educación ha habido una campaña de desinformación, inclusive respecto al domicilio, porque recordemos que la misma ministra dijo que solamente se podía postular donde se vivía, y efectivamente es donde se vive y donde se trabaja. Segundo, no son todos los colegios todavía, porque hay, como entiendo que son 21 colegios que no han ingresado todavía al sistema de admisión escolar, porque tiene que haber un proceso de adecuación de la misma comunidad escolar, y eso se va a ocurrir de aquí al año 2022. Efectivamente, este es un proyecto, estoy convencida, que genera mayor integración social. El sistema escolar es más segregado que la ciudad. Entonces, los mismos colegios viven una segregación mayor que el mismo barrio. O sea, el sistema escolar es lejos uno de los sistemas más segregados de Chile, pero no podemos aspirar a tener un sistema igualitario sin poner el foco en el fortalecimiento de la educación pública. Y lo hago en este hincapié porque también hay un proceso vigente que le toca implementar al Ministerio de Educación respecto al traspaso de los sistemas, de los colegios municipales al sistema de servicios locales. Entonces, todo esto está entrelazado, porque si no fortalecemos la educación pública, es evidente que no podemos tener un sistema escolar más integrado. Esto aporta a la integración, pero no es toda la integración. Y por lo mismo yo espero que el Ministerio de Educación ponga todo el énfasis, todo su capital político en esta reforma y en la buena implementación, y no en sabotearla, porque yo creo que la ministra de Educación en algún minuto sí estuvo saboteando el sistema de admisión escolar, planteando el sistema de admisión justa, que además me equivoqué al principio, pero planteando el sistema de admisión justa, pero por otro lado también desinformando a los padres. Entonces espero que el Ministerio de Educación tome el liderazgo. Pública que creía este gobierno y que tiene su legítimo en vez de gastar su capital político en poder informar y en poder hacer la reforma de la desmunicipalización. Entre años más se lo cumplió, pero ella tiene derecho me alegro mucho que el Congreso finalmente haya decidido que el sistema seguía como está, porque creo que le hace bien a Chile. Pero junto con ello el Ministerio de Educación tiene que poner todo su capital político en el proceso hoy día de traspaso a los servicios locales, evidente. Sí, Patricio Zapata. No, que me quería por un segundo, esto de que parte a las 2:30, tú dijiste. Sí. Yo ya tengo hijos grandes, pero todavía recuerdo el estrés y la preocupación que uno pone naturalmente en que los hijos y las hijas queden en el lugar que a uno le parezca más adecuado. Para un 7% de las chilenas y chilenos, de las familias chilenas, las familias más acomodadas, eso significa poder elegir un colegio particular pagado, y tú partes con tu plata y buscas un colegio. Para el 93% de los chilenos, eso significa entrar en un sistema donde todos los chilenos, con nuestros impuestos, entregamos una subvención, un subsidio. A mí me gusta la idea de que no usemos recursos de todos los chilenos para que algunos puedan elegir qué niños entran a qué colegio y para que se produzcan los descremes que nosotros conocimos. Me gusta que se acabe eso que todos alguna vez escuchamos. Oye, quiero que mi hijo entre en tal, no sé, en las tardes. ¿Tú conoces al rector? Tengo un amigo que es diputado, que va a hablar con él. El algoritmo matemático tiene una frialdad y puede parecer hasta cruel.
¿ah? Y se puede mejorar, pero en muchos sentidos es mucho más equitativo y ecuánime que el contacto, el pituto, la conexión o la situación económica de la familia. Entonces, yo de verdad hago una apuesta porque esto funcione, y repito, si hay que hacerle correcciones, hagámosle correcciones, pero a mí haber reemplazado esas redes, esas ventajas que tenemos, que tienen algunos compatriotas, por un sistema matemático más ecuánime, a mí en principio me gusta. Nos queda muy poquito tiempo, Aldo. Solo un par de datos que son relevantes. Nosotros partimos esta discusión con un 7% de matrícula en los colegios particulares pagados. Hoy día ya vamos prácticamente en el 9%. Es decir, los que han ganado son los colegios particulares. Y yo espero, por eso dije dónde estoy yo y de dónde hablo, que esto funcione y funcione bien, porque aquí no solamente tenemos que ver un tema de integración, porque la mejor forma de integración es que los colegios, independiente de donde estén ubicados, entreguen educación de calidad. Si no tenemos eso, da lo mismo lo que estemos conversando nosotros aquí, porque nosotros estamos, y lo voy a decir en una lógica de la encuesta del INE del otro día sobre sueldo. El 1,7% de los chilenos gana sobre 3 millones de pesos. El 1,7% de los chilenos gana 3 millones de pesos. Entonces, creo que tenemos que mirar muy bien esta realidad de lo que pasa, y la escuela es fundamental en este desafío. Y la escuela que tiene mejores resultados, la PSU, la mensualidad equivale a cerca de 300.000 pesos, más de 300.000 pesos. Entonces hay una desigualdad que hay que abordar, y yo creo que es fortaleciendo estos dos sistemas. Bueno, vamos a estar informando en la mañana, por supuesto, y debatiendo o dando a conocer cómo usar la plataforma de admisión en los colegios, cómo funciona este sistema, en fin.